¿Cómo están? Qué alegría verlos otra vez y poder estar juntos una vez más. Sean todos muy bienvenidos. Si hoy es tu primera vez con nosotros, queremos decirte que gracias por estar aquí. Bienvenidos a la iglesia, bienvenidos a Watermark. Nuestro deseo es que cada persona que pase por estas puertas pueda experimentar algo real y transformador en la persona de Jesucristo. Y creemos que hay esperanza, que Dios ofrece. Lo que Dios ofrece no es algo temporal ni frágil. Así que si nos visitas por primera vez, bienvenidos. Si no tenemos el gusto de conocernos, mi nombre es Jorge Cota y tengo el privilegio de servir aquí en Watermark en español. Y no importa de dónde vengas, no importa cómo haya sido tu semana ni la temporada que estés viviendo hoy. Tal vez vienes con alegría, tal vez vienes cansado, vienes con dudas, vienes con cargas o con preguntas. Pero aún así Dios desea encontrarse contigo esta mañana. Él te conoce, Él te ama y Él quiere tener una relación personal contigo. Antes de entrar en el estudio de esta mañana, queremos compartir con ustedes dos eventos muy importantes que están por venir y que como iglesia queremos celebrar juntos. El primero es Nochebuena. Si no sabía, este año Nochebuena cae en este miércoles 24 de diciembre. Así que nos vamos a estar reuniendo aquí en este salón a las 6:30 de la tarde y nos encantaría que pudiera invitar a sus amigos, a sus familiares, a sus vecinos. De hecho, tenemos estas tarjetitas ahí a la salida, al final puede encontrarlas, puede agarrar algunas y compartirles y extender una invitación a sus familiares y conocidos. Algo tan sencillo como en nuestra iglesia vamos a tener un servicio de Nochebuena, ¿te gustaría venir? Así que ahí están, los esperamos este miércoles. Y otro anuncio que tenemos es que el domingo 28 de diciembre no nos vamos a reunir aquí presencialmente y vamos a estar haciendo iglesia en casa. Y toda la información está en este documento, también está allá afuera. Va a ser un momento para experimentar lo que los primeros cristianos hacían. Iglesia, la iglesia no es un edificio, es el grupo de personas que se junte para orar, para leer la palabra de Dios juntos. Así que toda la información está aquí, pero sí anótelo que el 28 de diciembre, domingo, no estaremos aquí presencialmente. Nos volveremos a ver el domingo 4 de junio. Así que, pero hoy, aquí y ahora, tenemos el privilegio de acercarnos juntos a la palabra de Dios. Y me llena de gozo ver todo lo que Dios está haciendo aquí en nuestra iglesia. Así que quiero invitarle ahí donde está, que cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a orar juntos. Primero ore por usted mismo. Este es tu momento para acercarte de manera personal a Dios. Abre tu corazón y pídele que te hable esta mañana, que te muestre lo que Él quiere decirte, que prepare tu corazón para recibir su palabra. Y luego ora por las personas que están a tu alrededor, por tu familia, por tus amigos y por quienes están sentados cerca de ti. Y finalmente te pido que ores por mí para que Dios hable con claridad a través de mí, que su verdad llegue a cada uno de ustedes de una manera fiel, clara y transformadora. Y Padre, mi oración es que hoy te glorifiques en medio de tu pueblo. Espíritu Santo, te pedimos que obres ahora mismo en nuestros corazones, que te muevas con poder y que hagas solo lo que tú puedes hacer en este lugar, que exaltes a Cristo en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y Señor, que las palabras de mi boca y las meditaciones de mi corazón sean agradables delante de ti. Te pedimos que uses este tiempo para gloria de tu nombre. En nombre de Jesús, amén. Muy bien, cuando entró recibió un bosquejito, si lo tiene, sáquelo, ahí están los versículos que estaremos viendo esta mañana, al igual que un espacio para que usted anote los puntos importantes. Pero sabe, vivimos en una de las temporadas más intensas del año. Y paradójicamente, la época que celebramos como la más feliz suele convertirse en una de las más emocionalmente cargadas, estresantes y tristemente con más conflictos familiares y violencia que cualquier otro momento del año. Y esto debería realmente inquietarnos, porque celebramos, como decíamos la semana pasada, el nacimiento del príncipe de paz, pero muchas veces experimentamos lo contrario, experimentamos más ansiedad, más presión económica, más discusiones en casa, más soledad. Y para muchas familias la Navidad viene acompañada de realidades muy concretas, jornadas largas de trabajo,
presiones financieras, distancia de nuestros seres queridos, expectativas muy altas que nos impone la sociedad y para algunas personas algunos recuerdos dolorosos o quizás ausencias profundas porque usted perdió a un ser querido este año. Y lo más difícil es que muchas veces el golpe emocional llega después. Cuando pasa la celebración, llegan las cuentas de enero, cuando bajan las luces aparecen las decepciones, cuando termina la música queda el silencio. Y para muchas personas decir feliz Navidad se siente arriesgado. Es más fácil decir felices fiestas, porque feliz Navidad es una declaración de fe. Decir feliz Navidad es afirmar que Dios sigue siendo Emmanuel, Dios con nosotros. Aún en medio del cansancio, de las deudas, de las heridas y de las preguntas sin respuestas. Así que hoy quisiera invitarlos a volver al corazón de aquella primera Navidad, observando a 4 protagonistas que nos enseñan cómo vivir una Navidad verdadera, transformadora y llena de propósito. Porque a través de sus experiencias, a través de sus actitudes y a través de sus respuestas a Dios, somos llevados nuevamente al corazón mismo de la Navidad. El amor, la fe, la obediencia y la esperanza. Así que vamos viendo primero la actitud de María. Miren lo que dice Lucas 2:1-7. En esos días, Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Este fue el primer censo que se hizo cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David, viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret de Galilea, llevó consigo a María, su prometida, quien estaba embarazada. Y mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo varón, lo envolvió en tiras de telas y lo acostó en un pesebre porque no había alojamiento disponible para ellos. Ahora bien, cuando leemos el relato del nacimiento de Jesús, corremos el riesgo de idealizar la escena, ¿sí o no? Luces suaves, cantos angelicales, una serenidad absoluta. Sin embargo, el texto bíblico nos presenta una realidad mucho más cruda, mucho más humana, mucho más desafiante. Y es precisamente en ese contexto donde la actitud de María resplandece con una belleza espiritual extraordinaria. Porque María no vivió una Navidad cómoda, vivió una Navidad difícil, incómoda y llena de incertidumbre. Ahora detengámonos un momento a considerar lo que María estaba viviendo. Era una joven adolescente, estaba embarazada de su primer hijo, lejos de casa, sin estabilidad, sin seguridad. Se encontraba en la etapa final de su gestación y de pronto una decisión política lejana, fría e impersonal altera por completo su vida. Un decreto imperial obliga a todos a viajar, no hay excepciones, no hay prórrogas, no hay alternativas cómodas. El emperador exige que cada persona se presente a la ciudad de su linaje familiar. Y para María y José, eso significaba viajar desde Nazaret hasta Belén, unas 80 millas, más o menos 130 kilómetros, por caminos difíciles, irregulares y peligrosos. Ahora bien, María no viaja en un carruaje, no viaja en condiciones dignas, viaja montada en un burro. Y no es difícil imaginar que con 9 meses de embarazos, un recorrido así no sería solo incómodo, sino física y emocionalmente agotador. Ahora, ¿sabe cuánto tiempo tomaba este viaje? Tomaba 3 días completos, 3 días de polvo, 3 días de cansancio, 3 días de dolor, 3 días de incertidumbre, 3 días durmiendo, al menos 2 noches, a la intemperie sobre el suelo. Y cuando finalmente llegan a Belén, cuando lo único que María necesita es descanso, es cuidado, es abrigo, se encuentra con otra dura realidad. No hay lugar para ellos, no hay habitación, no hay una cama, no hay privacidad, no hay comodidad. José no había hecho una reservación. Y así María, una adolescente, lejos de casa, da a luz a su primer hijo. Ahora bien, no dio a luz en un palacio. No fue una casa acomodada,
No fue en una posada, fue en un establo. Y allí, en medio del olor del heno y de los animales, María envuelve a su bebé en pañales y lo acuesta en un pesebre. El Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Rey prometido. Y todo esto nos conduce entonces a nosotros a una pregunta inevitable y profundamente desafiante. ¿Cómo pudo María mantener una actitud correcta en medio de circunstancias difíciles? La respuesta, mis hermanos, no se encuentra en la comodidad. La respuesta no se encuentra en la lógica humana. No se encuentra en la ausencia de problemas. La respuesta está en su fe. La respuesta está en su confianza plena en Dios. María nos enseña que una actitud correcta, escucha bien, no elimina las circunstancias difíciles, pero sí transforma la manera en que las enfrentamos. Nos permite vivirlas con propósito, con esperanza y con obediencia. Porque cuando el corazón descansa en Dios, las circunstancias ya no gobiernan la actitud. Y esa actitud rendida, confiada y obediente no solo sostiene a quien la vive, sino que produce una respuesta que cambia la historia. Así que anote el primer punto importante. María contempló la obra de Dios. María contempló la obra de Dios. Dese cuenta que María no respondió con prisa ni con queja. Respondió con un corazón que guardaba, meditaba y confiaba. En el silencio de un pesebre, en la sencillez de la noche, María aprendió a contemplar la obra de Dios y a abrazar su voluntad y a descansar en las promesas de Dios. Mira lo que dice Lucas 2:19. Pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. María no permitió que el verdadero significado se le escapara. No dejó que las molestias ni que las dificultades le robaran la conciencia de lo que estaba ocurriendo. No permitió que la intensidad del momento eclipsara la profundidad de la obra de Dios. A pesar del cansancio del viaje, a pesar de la falta de un lugar digno donde alojarse y de la incertidumbre de dar a luz lejos de casa, María se detuvo. Tomó tiempo para contemplar. Tomó tiempo para reflexionar, para guardar y meditar en su corazón todo lo que estaba viviendo. Ella comprendió que no se trataba solo de un acontecimiento físico o circunstancial. Era la manifestación visible de la promesa de Dios, el cumplimiento de siglos de esperanza, la llegada del Salvador al mundo. Y ahí, en medio del pesebre, María eligió no solo vivir el momento, sino entenderlo a la luz de la fidelidad de Dios. Escriba lo siguiente: recuerda reflexionar en lo que Dios hace. Recuerda reflexionar en lo que Dios hace. ¿Sabe? Hoy nosotros también vivimos rodeados de prisa, de estrés y distracciones. El bullicio de la temporada, las compras, los compromisos sociales y las expectativas pueden alejarnos de lo esencial. Y como María, hoy más que nunca necesitamos aprender a detenernos y reflexionar y reconocer lo que Dios está haciendo, incluso en medio de lo incómodo. Ahora bien, reflexionar no es lujo. Reflexionar no es una pérdida de tiempo. Es fundamento para tomar decisiones sabias y vivir con propósito. Reflexionar no significa ignorar nuestras responsabilidades, sino poner todo lo que hacemos en perspectiva. Significa preguntarnos, ¿estoy viendo más la prisa que el propósito? ¿Sabe? Nuestro corazón humano interpreta las dificultades como abandono de Dios. Nuestro corazón humano mide la bondad divina según la comodidad personal. Nuestro corazón humano se centra en ¿por qué a mí? En lugar de ¿para qué, Señor? Como puede ver, fuimos creados para caminar con Dios. Fuimos creados para recibir dirección, para vivir en confianza relacional. Y la prisa rompe el diseño de Dios, pero la contemplación y la reflexión lo restaura. Así que pregúntate, ¿estoy dejando que las preocupaciones roben mi alegría y mi gratitud? ¿Estoy tomando tiempo para reconocer la obra de Dios en lo cotidiano y en lo extraordinario?
Y escuche bien, no contemplamos porque nuestra situación sea buena. Contemplamos porque Dios es fiel. Contemplar nos permite anclar nuestro corazón en la verdad de la Navidad. ¿Y cuál es la verdad de la Navidad? Que Dios está con nosotros, que sus promesas se cumplen, que incluso en medio de las dificultades, Él siempre obra para nuestro bien. Tomar tiempo para reflexionar transforma nuestra manera de vivir la temporada navideña y nos prepara para responder entonces con fe, con esperanza, con gratitud. De manera que aprende a detener la prisa, aprende a priorizar momentos de oración y contemplación. Debemos tener esta actitud de agradecimiento, de reflexión por lo que Dios está haciendo y seguirá haciendo a través del próximo año en nuestras vidas. Pero en esta cultura que vivimos tan rápido y tan deprisa, no nos damos estos momentos. Y María nos enseña que este es un ejemplo de cómo podemos rendirle nuestro homenaje al Señor. Vamos viendo ahora la actitud de José. Mateo 1:18, mire lo que dice. Este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. Ahora bien, para entender mejor la situación, veamos las 3 etapas del matrimonio judío en esa época. El proceso matrimonial generalmente comenzaba con un compromiso arreglado que era organizado por los padres de ambos jóvenes y en muchos casos por un casamentero profesional. Y en esta etapa la decisión no dependía principalmente de la pareja y con frecuencia los compromisos se hacían cuando estas personas eran muy pequeñas, inclusive jóvenes o niños. Y este compromiso era una intención formal, pero no tenía ningún peso legal como un matrimonio. Y durante este periodo, tanto la joven como el hombre podía romper el compromiso si así lo deseaban, sin mayores consecuencias legales. La siguiente etapa era la promesa del matrimonio, conocida también como esponsales. Y una vez iniciados los esponsales, la situación cambiaba radicalmente, porque el periodo de los esponsales duraba aproximadamente 1 año y era legal y socialmente vinculante. Y aunque la pareja aún no vivía junta ni había consumado el matrimonio, ya eran considerados como marido y mujer ante la sociedad y ante la ley. Y por esta razón, solo un divorcio podía poner fin a este periodo de los esponsales. Y aún así, durante este tiempo, no se permitía ningún contacto físico entre ellos. Al finalizar el año de los esponsales, entonces se celebraba formalmente el matrimonio que incluía la boda y el inicio de la vida en común. De manera que fue durante este periodo de esponsales que María quedó embarazada. Y esto tenía entonces consecuencias muy serias, ya que según la ley y las costumbres de la época, una salida legal y socialmente aceptable para José era solicitar el divorcio. De manera que este contexto cultural y legal nos ayuda a nosotros a comprender la gravedad de la situación y el dilema que José estaba enfrentando. José tenía todo el derecho legal para separarse de María. José tenía todo el derecho social de separarse de María. José tenía todo el motivo lógico y humano para sentirse enojado y traicionado. Yo le puedo asegurar que cuando se enamoró de María, esto no estaba en sus planes. Sin embargo, José no murmuró, José no se quejó, José no comparó, sino que decidió cooperar, obedecer y proteger a María. José no sabía de inmediato que el embarazo era obra del Espíritu Santo, pero confió y siguió la dirección divina cuando se le reveló en sus sueños. Podría haber actuado según la lógica humana, pero eligió proteger a María y aceptar su papel en el plan divino de Dios, demostrando amor, justicia y respeto. Y aunque José tenía razones para sentirse herido, para sentirse traicionado, José no permitió que el resentimiento dominara su corazón, sino que actuó con sabiduría y compasión. Los planes de José se vieron alterados, pero su actitud de cooperación y obediencia permitió que el Salvador viniera al mundo de manera segura. Y escuche bien,
así como José, nosotros estamos llamados a confiar en Dios, aun cuando las circunstancias sean confusas o difíciles. Nosotros estamos llamados a actuar con integridad y amor, incluso cuando sería más fácil quejarse o culpar. Nosotros estamos llamados a no permitir que la injusticia o las dificultades nos hagan perder la perspectiva del propósito de Dios. Estamos llamados a aceptar lo inesperado como una oportunidad para que Dios obre en nuestras vidas. La actitud de José, mis hermanos, nos enseña que una fe activa y obediente, valiente, producen resultados que van más allá de nuestra comprensión humana. Y así como Él protegió y sostuvo a María, nosotros también podemos convertirnos en instrumentos de Dios cuando cooperamos y obedecemos incluso en medio de la incertidumbre, incluso en medio de cuando no entendemos el porqué. Anote lo siguiente: José cooperó con la obra de Dios. José cooperó con la obra de Dios. Mateo 1, 19 al 24, mire lo que dice. José, su prometido, era un hombre justo y no quiso avergonzarle en público. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le acercó en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Y tendrán un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa. Ahora bien, dése cuenta que José no dijo, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué ahora? No comprendía por completo lo que estaba sucediendo, pero confiaba en Dios y actuaba bajo su dirección. Decidió actuar con nobleza y cuidado, procurando no avergonzar a María, aun cuando la situación le causaba confusión y dolor. Podría haber seguido su lógica humana y ejercer su derecho legal, pero eligió someterse a la voluntad de Dios en lugar de reaccionar con juicio o con resentimiento. Y sabe, la vida a menudo nos despeina a todos, ¿sí o no? Nos presenta situaciones inesperadas, nos presenta con situaciones incomprensibles. Y en esta cultura donde muchos hombres sienten la presión de resolverlo todo, José nos enseña algo muy poderoso. Nos enseña que ser fuerte no es controlar. Nos enseña que ser fiel es obedecer. Que ser justo es proteger, aun cuando duele. José cooperó con el plan de Dios, aunque no lo entendía completamente. Escriba lo siguiente. Recuerda rendir el control. Recuerda rendir el control. Rendir el control significa dar un paso atrás y recordar quién es Dios y quién no lo es. Rendir el control significa aprender a adaptarse a los cambios inesperados sin caer en la amargura. Significa tomar decisiones basadas en obediencia y sabiduría, no en emociones o nuestra lógica humana. Significa reconocer que incluso lo difícil puede formar parte de un plan mucho más grande. Y sabe, el ser humano quiere decidir lo que es bueno y malo por sí mismo. El ser humano quiere ser su propio Señor. No quiere que nadie lo gobierne. El ser humano quiere confiar más en su lógica que en la palabra de Dios. Pero rendir el control es uno de los mayores desafíos que tenemos. Es difícil rendir el control cuando el plan no sale como esperábamos. Es difícil rendir el control cuando Dios parece ir más lento que nosotros. Es difícil rendir el control cuando la vida exige mucho y da poco descanso. Pero escuche bien. Rendir el control no es rendirse. Rendir el control es confiar en que Dios sigue escribiendo la historia. Anótelo muy bien. Dios no improvisa.
Dios no improvisa. Nada se le escapa de sus manos. Podemos rendir el control porque Dios nunca pierde el control. Así que pregúntate, ¿dónde necesitas rendir el control a Dios? ¿Dónde necesitas confiar en su dirección? ¿Qué área de tu vida necesitas soltar y dejarlo en sus manos? Y confiar que Él hará conforme a su voluntad en tu vida. Y ahora quiero que veamos la actitud de los pastores. Mira lo que dice Lucas 8:20. Esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Y lo reconocerán por la siguiente señal. Encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. Versículo 13. De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Fueron deprisa a la aldea y encontraron a María y a José, y allí estaba el niño, acostado en el pesebre. Después de verlo, los pastores contaron a todos los que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados, pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Los pastores regresaron a sus rebaños glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Todo sucedió tal como el ángel les había dicho. Ahora bien, los pastores son una parte increíble de la historia del nacimiento de Jesús. Los pastores no eran líderes religiosos, no eran personas influyentes, eran gente común y corriente, trabajadores. Invisibles para muchos, pero no invisibles para Dios. Dese cuenta que Dios no anunció el nacimiento de Jesús, el Salvador del mundo, a los poderosos, sino a quienes estaban trabajando cansados en lo cotidiano. Fueron los primeros en recibir la noticia del nacimiento de Jesús. Recibieron un mensaje de esperanza y un mensaje de alegría que cambiaría la historia del mundo. Y se les confió la misión de compartirlo. Su vida cotidiana y sus tareas sencillas no los hicieron menos importantes a los ojos de Dios. Anótelo muy bien. Dios se preocupa por todos, especialmente por la gente común. No importa quién seas, no importa qué hayas hecho o de dónde vengas, Dios se interesa por ti y te invita a celebrar su amor. Y lo más impresionante es que Dios sigue buscando a personas comunes, a padres cansados, a madres agotadas, a abuelos fieles, a jóvenes confundidos, a trabajadores que sienten que nadie los ve. Como puedes ver, la Navidad es una invitación a celebrar, no por lo que tenemos, sino por quien vino. Escribe lo siguiente. Los pastores celebraron la obra de Dios. Los pastores celebraron la obra de Dios. Lucas 2:20. Los pastores regresaron a sus rebaños, glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Todo sucedió tal como el ángel les había dicho. Celebrar es reconocer la grandeza de lo que Dios ha hecho y lo que Dios sigue haciendo. La Navidad no se trata de recibir regalos, no se trata de decorar nuestra casa o disfrutar de la comida. La Navidad es una oportunidad para detenernos y contemplar el mayor regalo de todos, que Dios vino a nuestro mundo. Y los pastores nos enseñan varias lecciones importantes sobre cómo celebrar. La primera es que debemos celebrar con gratitud. Dice el pasaje que ellos vieron, escucharon y creyeron. Y su respuesta inmediata fue glorificar y alabar a Dios. Como puede ver, la gratitud genuina siempre se traduce en celebración. La segunda es que debemos actuar con prontitud.
Dese cuenta que no se quedaron pensando ni dudando. Ellos fueron a ver y a compartir la noticia. ¿Por qué? Porque la celebración auténtica nos mueve a la acción. Y la tercera es que cuando compartimos debemos compartir con alegría. Su gozo no fue solo personal, sino que lo comunicaron a todos. ¿Por qué? Porque la verdadera celebración siempre involucra a otras personas. Siempre busca multiplicar nuestra alegría. Así que escriba lo siguiente: recuerda regocijarte en las maravillas de Dios. Recuerda regocijarte en las maravillas de Dios. La Navidad nos recuerda el mayor regalo jamás dado, a Jesús. Así que celebra el cumpleaños de la persona más importante de la historia. Celebra el nacimiento del Salvador del mundo. Celebra la presencia de Dios en tu vida y en tu familia. Haz una pausa de tus ocupaciones para agradecer. Comparte la buena noticia con alguien que no lo espera. Haz un esfuerzo consciente para bendecir a otras personas, no solo con regalos, sino con palabras de aliento, con tiempo, con servicio. La alegría de la Navidad no depende de lo que tienes, sino de a quién celebras. La Navidad, mis hermanos, no se trata de nosotros, sino del niño que nació para traernos esperanza. Y por último, vamos viendo la actitud de los magos. Mateo 2:9, mira lo que dice. Y habiendo oído el rey, se fueron y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella se regocijaron sobremanera con gran alegría. Y entrando en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron y abrieron sus tesoros, le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. La historia de los magos que vinieron de Oriente añade un giro sorprendente al relato de nacimiento de Jesús. Estos magos no eran viajeros comunes, eran personas sabias, educadas, profundamente conocedores de las ciencias antiguas y de la astronomía. Se cree que descendieron de los medos y con el tiempo se destacaron en Persia desempeñando funciones similares a los levitas, como maestros, filósofos, astrólogos, médicos y científicos. Y su conocimiento de los astros los hacía especialmente atentos a señales extraordinarias en el cielo como la estrella de Belén, que era no un fenómeno ordinario, sino una guía divina. Y durante esos años se dice que los astros Mesori y Sirio aparecían en el amanecer con un brillo inusual, lo que atraía la atención de los astrólogos. La palabra Mesori significa nacimiento de un príncipe. Y para los magos la aparición de esta estrella señalaba que había nacido un rey de gran importancia. Y ellos comprendieron que un nuevo gobernante estaba surgiendo y que era esencial acercarse a él desde el inicio, no solo por curiosidad, sino como un acto de reconocimiento y respeto. De manera que, motivados por este entendimiento, emprendieron un largo y peligroso viaje atravesando desiertos y caminos inciertos con el objetivo de llegar a este rey que había nacido y rendirle homenaje a él. Así que escriba lo siguiente: los magos consagraron la obra de Dios. Los magos consagraron la obra de Dios. Cuando finalmente encontraron al niño, se postraron y le adoraron. Su reverencia fue total, demostrando respeto, humildad ante la majestad de Dios. Y lo honraron con regalos preciosos, con oro, con incienso y con mirra. No ofrecieron lo que les sobraba, ofrecieron lo mejor que tenían. Su actitud refleja verdadera consagración. Y es que reconocer la grandeza de Dios es acercarse con Él con humildad y ofrecer lo más valioso de nuestra vida. Los magos nos enseñan que la adoración auténtica va más allá de la emoción o la celebración superficial. Es una entrega consciente, plena y reverente que reconoce y honra la obra de Dios en la vida de nosotros. Y saben, esta cultura que constantemente compite por nuestro tiempo, nuestra atención y nuestra lealtad,
Los magos nos recuerdan que Jesús no quiere un espacio en tu agenda. Él quiere ser el centro de tu corazón. Dese cuenta que los magos no esperaron a que otros le dijeran dónde estaba el rey. Ellos salieron a buscarlo. Su búsqueda fue intencional, fue paciente y fue guiada por la estrella, demostrando determinación, demostrando fe. Como puede ver, la consagración no se mide por la cantidad. La consagración se mide por la calidad de lo que ofrecemos. Y a menudo consagrarse requiere esfuerzo. A menudo consagrarse requiere sacrificio y valentía. Pero es un acto que honra a Dios y que transforma nuestra vida. Postrarse ante Él significa reconocer que Dios es el Rey Supremo y que nuestra vida pertenece completamente a su voluntad. Adorar no es solamente cantar, es rendirle nuestro corazón, rendirle nuestras decisiones, nuestro tiempo, nuestras prioridades. La adoración no es un acto de emoción o de tradición, es una entrega consciente y total de nuestro tiempo, de nuestros recursos y nuestros talentos. Así que por último, anótalo. Recuerda reverenciar a Dios. Recuerda reverenciar a Dios. La Navidad nos invita a algo mucho más profundo que el intercambio de regalos o la celebración externa. Es una oportunidad para detenernos, para contemplar y para rendir homenaje al Salvador que vino a cambiar la historia. ¿Y cómo podemos hacer esto entonces? Detente y contempla quién es Jesús. Detente y contempla quién es Jesús para ti, para tu vida, para tu familia. Mira más allá de las luces, de las decoraciones, de las tradiciones. Reconoce al niño que es Dios hecho carne, el Mesías prometido y la esperanza del mundo. Acércate a Él con humildad. Acércate a Él con gratitud, con reverencia. La verdadera adoración nace del corazón. De aquel corazón que reconoce su grandeza, que reconoce su soberanía sobre nuestra vida. Preséntale lo mejor que tienes, tus talentos, tu tiempo, tus recursos. No se trata de darle lo que nos sobra, sino de ofrecer lo que refleja nuestro compromiso y nuestro amor por Él. Y termino con esto. La Navidad no es solo el nacimiento de un niño, es la llegada del Salvador del mundo, que trae redención, que trae paz y propósito a cada vida. Y hoy muchas personas confunden la celebración con ocupación o con entretenimiento. Adoran su trabajo, invirtiendo incluso su tiempo de descanso trabajando. Buscan diversión, buscan emociones como un sustituto de la verdadera adoración. Y por consiguiente sus valores se distorsionan y lo que debería darle satisfacción termina generando un vacío por dentro. Y empiezan a buscar llenar ese vacío en todos los lugares equivocados. Y por consiguiente sus relaciones interpersonales se deterioran rápidamente. Y este ciclo de prisa, de distracción y de búsqueda superficial de satisfacción puede robarnos del verdadero espíritu de la Navidad. Pero existe una manera de vivir la Navidad auténtica y es cultivando el espíritu de la Navidad. Y eso significa priorizar la presencia de Dios sobre regalos, sobre obligaciones sociales. Significa tomarse tiempo para contemplar y reflexionar sobre su obra en nuestras vidas, para compartir alegría y esperanza con otras personas, no solo materialmente, sino con amor, con palabras, con actitudes. Significa vivir con gratitud y propósito, recordando que cada acto de adoración, cada gesto de bondad y cada decisión consciente son ofrendas agradables a Dios. Y escuche bien, la Navidad no se trata de perfección, se trata de su presencia. Y hoy podemos aprender de aquellos que vivieron la primera Navidad. Y si hoy estás aquí y te sientes cansado, vacío, decepcionado, lejos de Dios, el mensaje de la Navidad sigue siendo el mismo, que Dios está con nosotros.
No importa tu pasado, no importa tu situación migratoria, no importa tu situación emocional o familiar. Cristo nació para traer esperanza, perdón y vida nueva. Y eso es la Navidad. Cierra tus ojos. Y permite que tu corazón esté atento a lo que Dios está haciendo en este momento. Hoy hemos hablado de la primera Navidad. No de una Navidad perfecta, sino de una Navidad real. Con personas reales, con luchas reales, con decisiones difíciles. Y con un Dios real que vino a buscarnos. Y tal vez hoy estás aquí y te identificas con alguno de ellos. Como María, estás cansado, confundido, cargado y no entiendes. O como José, tus planes no salieron como esperabas y te cuesta soltar el control. Como los pastores, te sientes invisible, pero sigues siendo fiel en lo cotidiano. O como los magos, sabes que necesitas rendirle algo a Dios, pero no sabes por dónde empezar. La buena noticia es que Jesús no vino para personas que lo tenían todo resuelto. Vino para personas que lo necesitaban. Y la Biblia dice que su nombre es Emmanuel, Dios con nosotros. No un Dios lejos, no un Dios enojado, no un Dios indiferente, Dios con nosotros. Y si hoy te das cuenta de que necesitas a Jesús como tu Salvador, como tu Señor, como tu paz, como tu esperanza, este es tu momento. No importa si es la primera vez, no importa si te alejaste hace años, no importa lo que otros piensen. Dios te ve, Dios te ama, Dios te llama. Si deseas recibir a Cristo hoy o volver a Él, ahí donde estás, dile quedito, dile: Señor Jesús, hoy reconozco que te necesito. Reconozco que he tratado de vivir a mi manera, que he cargado culpas, heridas y cansancio en mi corazón. Pero hoy creo que tú eres el Hijo de Dios, que naciste para traer esperanza, que viviste sin pecado, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste para darme vida nueva. Así que hoy abro mi corazón y te recibo como mi Salvador y mi Señor. Perdona mis pecados, sana mi corazón y restaura mi vida. Amén.